Hola alumnas y alumnos de Química Orgánica. Lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas es resolver algunos ejercicios de la serie número 11 de la guía de estudios de Química Orgánica. Vamos a comenzar con el problema 6, que nos pide proponer las condiciones y escribir los mecanismos detallados para un conjunto de reacciones que vamos a ir viendo. No vamos a resolver todos los ítems de este problema, sí la gran mayoría, y básicamente en todas estas reacciones que veamos del problema 6 vamos a ver que siempre se va a producir lo que se conoce como alquilación al carbono alfa de un compuesto carbonílico, es decir, agregarle una cadena carbonada mediante la unión a un carbono alfa de un compuesto carbonílico. Esa alquilación básicamente consistía en generar un enolato. ¿Sí? Yo tengo un compuesto carbonílico, le agrego una cierta base que abstrae un hidrógeno alfa, genera un enolato y ese enolato actúa como nucleófilo y ataca al electrófilo, que sería el carbono del halogenuro alquilo que une al halógeno. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien el mecanismo para que recuerden, pero básicamente siempre va a ser la incorporación de una cadena alquílica a el compuesto carbonílico en la posición alfa, ¿sí? de ese compuesto carbonílico. Entonces, fíjense el problema I. Tenemos una acetona que es asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque tiene unido dos grupos R distintos, ¿sí? Tenemos un metilo de este lado y un etilo de este. Eso recuerden que nos va a importar en el caso de que querramos generar un enolato en alguna posición determinada, ya sea en este carbono alfa o en este carbono alfa, ¿sí? Tenemos dos en este caso. Y fíjense que como producto obtenemos esta acetona simétrica, ¿sí? Ahora tenemos una cadena alquílica exactamente igual, unida a ese carbono carbonílico. ¿Cuál es la diferencia entre el reactivo y el producto? Bueno, básicamente que de este lado de la cadena se incorporó un grupo metilo, un carbono más. Esa es la diferencia, fíjense, entre esta estructura y esta. Entonces, eso me está indicando de que esta alquilación en el carbono alfa se hizo de este lado del compuesto carbonílico. O sea, del lado menos sustituido, ¿sí? ¿Y cómo favorezco esta reacción? ¿De qué forma yo puedo favorecer que ocurra esta reacción? Que es justamente lo que me pide, las condiciones para que esta reacción ocurra. Bueno, cuando yo quiero generar un enolato del lado menos sustituido, lo que voy a buscar es algún tipo de base fuerte, siempre fuerte, que tenga la capacidad de abstraer un hidrógeno alfa, pero que sea muy voluminoso, que tenga mucho impedimento para abstraer un hidrógeno del lado más sustituido, como es este de acá. Y generalmente la base que usamos para hacer ese tipo de enolatos, que llamamos enolatos cinéticos, ¿sí? Porque con mayor velocidad va a abstraer este hidrógeno respecto a este por una cuestión estérica. Las condiciones que usamos son LDA, ¿sí? THF sería el solvente en el cual se encuentra, y temperaturas muy bajas, menos 78 grados centígrados, para justamente favorecer ese enolato cinético respecto al termodinámico, ¿sí? Esas condiciones son muy importantes para poder generar el enolato. Y después, como queremos incorporar un grupo metilo a la cadena carbonada, básicamente lo que vamos a usar como reactivo, que va a actuar como electrófilo y va a sufrir el ataque del enolato, que dijimos que era el nucleófilo, va a ser el bromuro de metilo. Entonces veamos cómo sería el mecanismo de reacción para esta reacción en particular. Tenemos, en primer lugar, fíjense la acetona, donde se va a abstraer mediante el LDA, que es la base que elegimos para generar el enolato cinético, se le va a abstraer un hidrógeno alfa al carbono menos sustituido, ¿sí? Eso va a dar lugar al enolato cinético, que está representado mediante estas dos estructuras, ¿sí? Una vez generado el enolato, que dijimos que iba a actuar como nucleófilo, fíjense, tenemos una carga negativa localizada sobre el carbono alfa, ¿sí? Lo que va a ocurrir acá es que entra en juego el halogenuro alquilo, que es el electrófilo, y ese nucleófilo, ese enolato, va a atacar al carbono electrofílico, ¿sí? Se va a producir la salida del ion bromuro y por ende se va a generar la alquilación en el carbono alfa. ¿Está bien? Ese sería el mecanismo. Es un mecanismo simple,
Lo importante acá es saber elegir bien las condiciones de reacción. Es importante respetar el orden. En primer lugar, cuando uno agrega el LDA, genera completamente el enolato, ¿sí? Y una vez generado el enolato, recién ahí empieza a agregar el halogenuro de alquilo para poder generar la alquilación. ¿Por qué decimos que traía reacciones secundarias las alquilaciones? Bueno, cuando yo tengo compuestos carbonílicos, hay una reacción que puede también aparecer, que es justamente la condensación aldólica, ¿sí? En el caso de las cetonas. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder minimizar la posibilidad de que esa reacción ocurra. Después más adelante vamos a ver bien en reacciones de condensación aldólica. Una de las formas de minimizar justamente ese tipo de reacciones es usar una base tan fuerte que abstraiga completamente al hidrógeno alfa del compuesto carbonílico, entonces no hay un equilibrio entre la acetona y el enolato, sino que tenga todo desplazado al enolato para que eso no pueda atacar al carbono carbonílico de una acetona, ¿sí? Después van a entender un poco mejor esa idea, pero recuerden, una forma entonces de minimizar reacciones secundarias es usar una base tan fuerte que pueda desplorar completamente al hidrógeno alfa de un compuesto carbonílico. Fíjense esta segunda reacción del problema 6. Nuevamente tenemos una acetona simétrica en este caso, ¿sí? Eso nos va a indicar, recuerden siempre cuando tengan una acetona cinética, que no hay un problema de competencia entre el nonato cinético y termodinámico. Va a dar lo mismo de qué lado abstrae un hidrógeno alfa. Entonces ahí la elección de una base voluminosa para que se favorezca la abstracción del menos impedido, más impedido, eso ya no va a estar en juego. Lo importante es usar una base que sea lo suficientemente fuerte para que pueda abstraer ese hidrógeno alfa, ¿sí? En este caso usamos hidruro de sodio, ¿sí? En THF a temperatura ambiente porque, nuevamente, repito, no hay problemas de competencia entre enolatos cinéticos y termodinámicos. Y fíjense que el producto obtenido es este de acá. ¿Qué es lo que se incorporó a esta molécula? Bueno, es este ciclo de acá. Es un ciclo de 6, ¿sí? Entonces, ¿cómo incorporo este ciclo de 6 a la molécula? Básicamente por el uso de un halogenuro de alquilo secundario, que es este de acá, ¿sí? No es lo recomendable para las alquilaciones usar halogenuros de alquilos secundarios, ¿sí? El mecanismo por el cual iba vimos que eran sustituciones del tipo SN2, ¿sí? Y los halogenuros de alquilos secundarios pueden dar lugar a reacciones secundarias indeseadas, así que no es la mejor opción, pero bueno, para obtener ese producto necesariamente deberíamos usar este halogenuro de alquilo que proponemos acá. Entonces, ¿cómo sería la reacción? Nuevamente tenemos acá la base es el hidruro, ¿sí? Del hidruro de sodio. Va a abstraer un hidrógeno alfa de cualquiera de los carbonos, dijimos que era indistinto, total era simétrica la acetona. Se va a generar el enolato, ¿sí? Tenemos las dos estructuras resonantes del enolato, en la que tiene la carga negativa sobre el carbono, en la que resuena y ese par electrónico va sobre el oxígeno. Y una vez generado el enolato, se agrega el halogenuro de alquilo y se va a producir la reacción de sustitución nucleofílica, básicamente, porque es el ataque de un nucleófilo a el carbono electrofílico del halogenuro de alquilo y se produce la salida del bromuro, como vimos en el ejercicio anterior. Eso se va a repetir, ¿sí? En todos los ejercicios que vayamos viendo. Y obtenemos así el producto deseado. Y obviamente es la sal bromuro de sodio, que el bromuro proviene de la salida del anión bromuro del halogenuro de alquilo y el sodio del hidruro de sodio que usamos inicialmente para tener la base para abstraer el hidrógeno alfa. Fíjense el problema 3. El problema 3 nos plantea que teníamos esta acetona, que es la ciclohexanona, ¿sí? Que también es simétrica. Fíjense que tenemos carbono alfa del lado izquierdo y derecho, que es exactamente el mismo, ¿sí? El entorno de cada uno. Así que tampoco hay una competencia de enolatos acá para elegir selectivamente a una posición, va a ser indistinto. Y lo que dice el ejercicio es que a partir de este reactivo inicial, mediante ciertas condiciones, se termina obteniendo este de acá, ¿sí? Que tiene dos cadenas alquílicas incorporadas. Fíjense que de un lado tiene un metilo que se incorporó, ¿sí? Un CH3, y de este lado tiene
un compuesto que tiene un doble enlace, que es un alqueno, ¿sí? De 3 carbonos. Fíjense, 1, 2, 3. Esta cadena alquílica se incorporó de este lado de el ciclo. Entonces tenemos que ver de qué forma uno puede obtener ese producto y evitar, por ejemplo, que las dos cadenas alquílicas que yo incorporo se incorporen en la misma posición, porque eso me daría otro producto distinto. Si yo veo que tengo el metilo y este alqueno sobre el mismo carbono, claramente el procedimiento que elegí de la reacción fue erróneo. Entonces tenemos que ver cómo hago para alquilar una posición de la acetona y luego la otra, ¿sí? De carbono alfa. Entonces, esto lo vamos a hacer en una serie de pasos. Primer paso, como partimos de una acetona simétrica, usamos una base bastante fuerte como es el hidruro de sodio, que me lo puede abstraer de forma completa al hidrógeno alfa, cualquiera de los dos, THF, ¿sí? Temperatura ambiente, y metemos la primera cadena alquílica que proviene de este compuesto, de este halogenuro alquilo, ¿sí? Eso lo que va a hacer es incorporar a la primera cadena al ciclo, ¿sí? Ahora nos faltaría incorporar la segunda, pero ahora fíjense que la acetona que tenemos como intermediario ya no es simétrica, ¿sí? Entonces nosotros queremos incorporar una segunda cadena, que es un grupo metilo, al carbono alfa menos impedido, que es este de acá, no a este carbono, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para favorecer que la segunda alquilación sea en este carbono y no en este? Bueno, básicamente, nuevamente tenemos que buscar condiciones que favorezcan el enolato cinético, es decir, la abstracción de un hidrógeno alfa en el carbono menos impedido, menos sustituido. Y la forma de hacer eso, como dijimos en el ejercicio anterior, es usar, en el primer ejercicio, no en el anterior, es usar LDA como base, que es una base muy impedida en THF, menos 78 grados centígrados, para favorecer el enolato cinético. Recuerden que si yo trabajo a temperatura ambiente, aunque use LDA, si eso lo dejo un tiempo largo, puede llegar a tender a formar el enolato termodinámico. Inicialmente yo puedo generar el enolato cinético por una cuestión de rapidez y le da a abstraer el hidrógeno del lado menos sustituido, pero si uno lo deja a temperatura ambiente, eso va por ahí a tender a ir al enolato más estable, que es el enolato termodinámico. Entonces, para evitar eso, trabajamos a menos 78 grados para que no haya posibilidad de que se alcance un equilibrio. Una vez generado el enolato en el carbono menos sustituido, ahí sí vamos a agregar la otra cadena alquílica mediante un halogenuro alquilo, que es el bromuro de metilo, ¿sí? Siempre el halogenuro alquilo uno lo elige de acuerdo a el largo y la forma de la cadena alquílica que uno quiere incorporar al compuesto carbonílico. Veamos el mecanismo. Entonces, primero vamos a ver el primer paso. Dijimos que usábamos hidruro de sodio como base, ya que no hay una competencia de enolatos. Abstraemos un hidrógeno alfa, se genera las estructuras resonantes del enolato, que actúa como nucleófilo, ataca al carbono electrofílico del halogenuro alquilo y se incorpora entonces la primera cadena alquílica. Una vez generado este compuesto carbonílico, lo que hacemos es usar LDA para poder abstraer el hidrógeno del carbono menos impedido, que es este de acá, y generamos un nuevo enolato, ¿sí? Tenemos las dos estructuras del enolato, que sería esta de acá y esta de acá, y ese enolato actúa como nucleófilo y ataca al carbono electrofílico de, en este caso, el bromuro de metilo, que es la segunda cadena que se incorpora. Y así tenemos un metilo de un lado de la acetona y la otra cadena alquílica del otro lado de la acetona, ¿sí? Si hubiéramos querido incorporar dos cadenas en la misma posición de carbono alfa, o sea, tener esta cadena que vemos acá arriba y el metilo también sobre esta posición, lo que deberíamos haber hecho es, en el segundo paso, usar condiciones que favorezcan el enolato termodinámico, o sea, que se genere el enolato del lado más sustituido. Eso podemos usar ya sea hidruro de sodio, o podemos usar algún alcoxio por ahí también,
que nos permita generar el enolato del lado más sustituido, pero sí claramente evitar el LDA y temperaturas bajas para que no se favorezca el cinético. ¿Sí? Entonces tienen que ir pensando de acuerdo a lo que quieran obtener, cómo ir jugando con qué tipo de enolato genero para alquilar preferentemente alguna posición frente a otra. Ahora, ¿este producto va a ser único? No, posiblemente no. Siempre dijimos que este tipo de reacciones traen problemas y dan reacciones secundarias, ¿sí? Pero uno las puede minimizar de alguna forma, esas reacciones secundarias. Vamos con el problema, problema 6, ítem 4. Tenemos en este caso un reactivo inicial, ¿sí? Que es un éster, fíjense que es un éster, que tiene un único carbono alfa, o sea, acá tampoco va a haber competencia de enolatos, tenemos un solo carbono alfa, y tenemos que bajo ciertas condiciones, que ahora vamos a ver por qué elegimos estas, obtenemos este éster, fíjense que donde la cadena carbonada se alargó, teníamos de este lado del éster un solo carbono, es un metilo, y ahora pasamos a tener 1, 2, 3, o sea un propilo. Incorporamos una cadena de 2 carbonos, ¿sí? Hay que ver de qué forma. Y fíjense que el producto de abajo que propone este ítem, tenemos la incorporación de 2 cadenas alquílicas, porque fíjense que en la posición alfa al éster se incorporó un etilo, como pasaba en esta reacción de arriba, y un segundo grupo etilo. Se agregaron 2 grupos etilos en el carbono alfa de este éster. Entonces tenemos que ver de qué forma uno puede hacer que ocurra una reacción u otra. ¿Qué es lo que ponemos acá en este cuadro? En la primera reacción se adiciona un grupo etilo al único carbono alfa del éster, y en la segunda reacción se adicionan 2 grupos etilo, por eso tenemos como resultado este producto. La diferencia en las condiciones van a venir por la cantidad de equivalentes que usemos, ¿sí? Si yo uso un único equivalente de base al genuro alquilo, voy a favorecer que haya una monoalquilación, ¿sí? Que se alquile una sola vez y que la reacción no siga ocurriendo. Ahora, si yo quiero que ocurra una polialquilación, en particular una dialquilación, o sea que se agreguen 2 cadenas alquílicas iguales, voy a usar mayor proporción de la base para que abstraiga 2 hidrógenos alfa, no 1, y mayor proporción de los genuros alquilo. ¿Se entiende? Esa es la idea, la gran diferencia. Fíjense, en ambos casos usé LDA para asegurarme que abstraiga completamente el hidrógeno alfa. Podría haber usado otra base. Acá no hay un tema, dijimos, cinético o termodinámico, porque hay un único tipo de carbono alfa, pero elegí esas condiciones. Y como quiero incorporar en la primera reacción, dijimos, un grupo etilo, o sea, quiero sumarle 2 carbonos más, lo incorporo mediante el uso del bromuro de etilo, ¿sí? Que sabemos que esto nos va a incorporar una cadena de 2 carbonos a mi estructura original. Y la segunda reacción, fíjense que uso lo mismo, el LDA y el halogenuro de alquilo. La gran diferencia es que uso 2 equivalentes de base, ¿sí? Y mayor cantidad de halogenuro de alquilo. Yo no lo puse, pero podrían poner que usamos al menos 2 equivalentes respecto a cada unidad que tengamos de éster para poder asegurarnos que haya una dialquilación. Y fíjense cómo sería el mecanismo. Nuevamente tenemos el éster, el carbono alfa, del cual se va a abstraer un hidrógeno mediante el LDA, se va a generar el enolato, ¿sí? Como venimos trabajando hasta el momento. El enolato, que dijimos que es el nucleófilo, ataca al carbono electrofílico del genuro alquilo, que es el bromuro de etilo, y se produce la incorporación de la primera cadena alquílica, o sea, el primer grupo etilo. Ahora, si yo quiero incorporar 2 grupos etilo, como vimos en la segunda reacción, esto debe seguir reaccionando. Le abstraigo otro hidrógeno alfa al carbono carbonílico del éster, ¿sí? Mediante el LDA, por eso somos 2 equivalentes, genero nuevamente un enolato y se produce ahora la segunda alquilación por ataque a una segunda halogenuro de alquilo. Y así ahora vemos que hay 2 cadenas alquílicas incorporadas en la estructura del éster. Bueno, y ahora continuamos con el ítem 5 del problema 6. Fíjense que ahora el reactivo inicial es un compuesto al cual lo llamamos dicarbonílico porque tiene 2 grupos carbonilos en su estructura. ¿Sí? Tenemos un carbonilo de una acetona y un carbonilo de un éster en la misma molécula.
a diferencia de los reactivos anteriores donde trabajamos con compuestos monocarbonílicos, en particular todos eran cetonas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja que tiene un compuesto dicarbonílico? Básicamente que los hidrógenos alfa que se encuentran en el carbono del medio entre los dos carbonilos son mucho más ácidos que los hidrógenos alfa de los monocarbonílicos o de los hidrógenos alfa de algún otro carbono alfa que se encuentre en esta estructura, por ejemplo, que este de acá. ¿Por qué son más ácidos? Básicamente porque está más estabilizado el enolato que se genera porque ahora tenemos tres estructuras de resonancia para representar a ese enolato. Eso lo vamos a ver en el mecanismo, ¿sí? Los hidrógenos alfa que se encuentran entre medio de dos carbonilos pueden tener pKa de 10, 11, 12, cuando los hidrógenos alfa de compuestos monocarbonílicos tenían pKa de 19, 20, 18. Hay una gran diferencia en órdenes y eso justamente lo hace particularmente especial este tipo de compuestos dicarbonílicos. Y acá ya no vamos a hacer tanto foco en si se genera un enolato termodinámico o cinético, sino que siempre que usemos una base relativamente fuerte nos va a abstraer el hidrógeno que es más ácido, ¿sí? Que es el del medio de los dos carbonilos. ¿Está bien? No tenemos que ver cuál de los dos va a abstraer. Generalmente va a estar la preferencia en la abstracción del hidrógeno que sea más ácido, por ende los que se encuentran en el medio entre los dos grupos carbonilos. Y fíjense que ahora, y ahora hacemos foco en el producto que se obtiene y cómo lo obtenemos, pero fíjense que la base que usamos es etoxio de sodio, que es una base bastante más débil, entre comillas, es bastante fuerte, pero bastante más débil que por ejemplo el LDA o el hidruro de sodio que usamos anteriormente, ¿sí? Con el tóxido de sodio ya nos alcanzaría para poder abstraer ese hidrógeno debido a la mayor acidez que tienen, como dije recién, estos hidrógenos alfa. Entonces partimos de este compuesto dicarbonílico y obtenemos este compuesto dicarbonílico. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en el carbono alfa, justamente el cual marcamos que era particularmente ácido, los hidrógenos de ese carbono, se adicionan dos cadenas alquílicas, fíjense, un grupo metilo y un segundo grupo metilo, o sea, dos grupos metilos se incorporan a esa cadena carbonada. Entonces, claramente acá podemos pensar que se va a generar un enolato en este carbono central, se va a adicionar una cadena alquílica, que es una cadena de un metilo, y después se va a adicionar una segunda cadena alquílica para dar este producto, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? Bueno, básicamente vamos a usar una base que pueda abstraer esos hidrógenos alfa bien acídicos, ¿sí? Acídicos relativamente, ¿no? Porque claramente los hidrógenos alfa, aunque sean más ácidos que los monocarbonílicos, siguen siendo menos ácidos que los fenoles, ¿sí? En algunos casos, o que obviamente los ácidos carboxílicos, ¿sí? O sea, es una cuestión relativa en este caso. Son bastante ácidos, pero siguen siendo menos ácidos que otros compuestos que ya hemos trabajado como los ácidos carboxílicos. Entonces, usamos una base que es el tóxido de sodio y usamos dos equivalentes, básicamente dos equivalentes porque queremos generar dos veces el enolato para poder producir dos alquilaciones con el uso del bromuro de metilo, que también usamos dos equivalentes para poder justamente producir esa dialquilación. Entonces, fíjense en el mecanismo, tenemos el etóxido de sodio, el etóxido es una base fuerte, abstrae el hidrógeno más ácido que dijimos que era el que se encontraba en el medio entre los dos carbonilos y se genera el enolato que fíjense que posee tres estructuras distintas. Tenemos la estructura en donde queda la carga negativa sobre el carbono en donde se abstrajo un hidrógeno y después tenemos la estructura en donde queda el par electrónico sobre un oxígeno o sobre el otro oxígeno, ¿sí? Entonces eso nos da la idea de cuán estable es este enolato respecto a los otros que veníamos planteando anteriormente. Y ese enolato, que dijimos, es importante recordar eso, el enolato actúa como un nucleófilo, ¿sí? Tiene capacidad de atacar zonas de densidad de carga positiva de otras moléculas, en este caso de la halogenura alquilo. Entonces el enolato se acerca, ataca al carbono electrofílico del halogenuro de alquilo, básicamente el bromuro de metilo, y se produce la primera alquilación, ¿sí? La primera incorporación de un grupo metilo al carbono alfa, al cual hemos abstraído un hidrógeno.
Ahora, hasta ahí no llegaríamos a tener el producto final. Lo que faltaría es nuevamente plantear este mismo procedimiento para abstraer el otro hidrógeno alfa que queda de este carbono alfa y generar nuevamente el enolato y producir una segunda incorporación de un grupo metilo para ahí sí terminar obteniendo el producto final, que es esa doble metilación a ese carbono alfa. ¿Sí? Fíjense, siempre estamos trabajando con alquilaciones, incorporación de una cadena R a la cadena carbonada, siempre en posición alfa de un carbonilo. Entonces, y recuerden que siempre el mecanismo es generar un enolato que actúa como nucleófilo y toca una zona positiva que sería el carbono adyacente al halogenuro que tengamos. Y el último ejercicio del problema 6 que vamos a ver es el ítem 6, justamente, que nuevamente tenemos un compuesto de carbonílico. En este caso tenemos una dicetona, porque tenemos dos carbonilos de cetonas, ¿sí? Y nuevamente los hidrógenos de este carbono alfa son los más ácidos en comparación de estos de acá. Entonces eso nos va a permitir generar o poder abstraer primero estos hidrógenos centrales, ¿sí? Nuevamente, ¿qué obtenemos como producto final que plantea el ejercicio? Partimos de este compuesto dicarbonílico, de esta dicetona, y obtenemos este compuesto final, ¿sí? Que se encuentra acá abajo. Yo lo separé en dos etapas para mostrar qué es lo que pasó. Fíjense que la diferencia entre esta estructura y la final, que es lo que tienen que siempre buscar ustedes, ¿qué cambió del reactivo al producto? Básicamente lo que cambia es que en el carbono alfa se adicionaron dos cadenas, que a diferencia del ítem anterior, las cadenas son distintas ahora, no son iguales. En el anterior se han adicionado dos grupos metilo, acá se adicionó un grupo metilo, ¿sí? Un CH3, perdón, y se agregó esta cadena que es distinta, ¿sí? Entonces tenemos que hacer dos etapas para este tipo de alquilación. Una primera etapa vamos a usar el tóxido de sodio para generar el enolato abstrayendo un hidrógeno del centro y vamos a producir la alquilación por agregado de este halogenuro alquilo, que es el que incorpora esta primera cadena, ¿sí? Y ahora con el uso de otro equivalente de tóxido de sodio vamos a abstraer otro hidrógeno del carbono alfa y vamos a usar un halogenuro alquilo distinto, porque acá dijimos que se adicionaban dos cadenas alquílicas distintas, en este caso bromuro de metilo, para finalmente obtener este producto final. El mecanismo lo pueden plantear ustedes, es exactamente igual al anterior, la gran diferencia es que ahora el halogenuro alquilo se usa uno para la primera instancia y otro para la segunda alquilación. Nuevamente usamos una base no tan fuerte porque dijimos que ese hidrógeno es más ácido y que ya no requiere una base tan fuerte para poder abstraérselo.